El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó los avances del Plan de Migración para Centroamérica y anunció los municipios de Honduras, El Salvador y Guatemala, en donde se trabajará con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuáles son las acciones a este momento que avance tienen de estos programas? En el caso Sembrando Vida en El Salvador y Honduras, se propuso un apoyo económico de $250. Habrá 20,000 beneficiarios en El Salvador y 13,000 beneficiarios en Honduras. Estoy hablando del programa Sembrando Vida. Se van a incorporar de manera progresiva hasta alcanzar ese número en el mes de diciembre. Detalló que los municipios en los que se trabajará a fin de frenar el flujo migratorio en Honduras son Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Choluteca, mientras que en el caso de El Salvador será en San Miguel, Santa Ana, Soyapango, San Salvador y Ahuachapán. Se acordó que haremos un primer corte a los 8 meses, es decir, en marzo del 2020 estaremos informando qué se logró con esta acción, qué impacto tuvo, estaremos presentando los resultados de manera conjunta. Asimismo, el canciller explicó que el apoyo monetario se realizará a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo y los insumos agrícolas serán aportados en conjunto con el Ministerio de Agricultura de cada país, considerando aportar el 50% cada uno. Gloria López, 21 Noticias.